episodio de Ikigai Medicina de Vida. Soy el cirujano vegano, el doctor Alberto Quintero, y en esta ocasión tenemos al doctor Rafael Martínez Miranda. Él es médico cirujano y tiene una maestría en ciencias con especialización en microbiología, y está haciendo el doctorado también en ciencias. Y en esta mañana vamos a hablar de microbiota intestinal y su importancia para la salud. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Y antes que nada, gracias por la invitación aquí a tu programa, a tu nuevo proyecto. Y pues sin más preámbulo, a empezar con el tema. Muy bien. Y quise invitar al doctor Rafael Martínez porque él aquí en nuestro medio, aquí en la ciudad, él es una importante figura para el diagnóstico microbiológico. Él trabaja en un laboratorio de microbiología y nos ayuda aquí con el diagnóstico de las infecciones, ¿no? Y aparte, somos compañeros de la misma generación de medicina. Conozco toda su carrera y conozco cómo él es muy perseverante en cuanto a su trabajo, y me gusta su trabajo, y por eso decidí invitarlo, ¿no? Y sobre todo, pues conozco que conoce el tema, ¿no? Hablando de la microbiota intestinal, pues este tema es muy importante y en los últimos años ha tomado mucha importancia, ¿no? Porque hemos conocido más de qué trata de qué va la microbiota y la importancia que tiene para la salud, ¿no? Antes, o si tú preguntas a una persona en la calle qué funciones tiene el intestino grueso, pues nada más te dice que es para almacenamiento de la materia fecal, ¿no? Y no conoce otra función. Pero la realidad es que hay millones de bacterias. Aproximadamente 1 gramo de, de, de intestino grueso tiene 10 o 10 hasta 12 bacterias, que es mucha cantidad. Si hablamos en peso, son como 1,5 o 2 kilos de puras bacterias en el intestino grueso. Entonces son gran cantidad. Se habla de que la tasa metabólica de las bacterias del intestino grueso es como 10 veces la tasa metabólica del cerebro, ¿no? Sí. Entonces están haciendo constantemente ahí muchas funciones, y de ahí la importancia, o es lo que vamos a ver, qué importancia tiene esto para la salud, ¿no? Y la enfermedad también, ¿no? Sobre todo, quisiera hablar o que me abordaras un poquito el tema del uso de los antibióticos, ¿no? Porque obviamente si usamos algún antibiótico va a intervenir directamente o puede afectar el balance que existe de estas bacterias dentro del intestino grueso. Entonces, de hecho yo he leído acerca de que incluso el uso temprano de antibióticos pudiera tener un efecto a largo plazo en cómo se desarrollan las bacterias, ¿no? Del intestino grueso. Entonces, de ahí la importancia de indicarlos bien, ¿no? Entonces, quisiera que me abordaras un poquito, que nos hablaras aquí al público acerca del uso de antibióticos y cómo pudiera afectar a la microbiota intestinal e incluso la resistencia que se pudiera generar a los antibióticos. Ok, muy bien. Pues primero vamos por la definición, ¿no? Claro. Microbioma y microbiota a veces se usa de manera indistinta, pero son ligeramente distintos, ¿no? Sí, sí. Cuando hablamos de microbiota nos referimos a la población microbiana o bacteriana, aunque puede haber, también hay algunos hongos, algunos parásitos que pueden ser, y virus. Entonces la microbiota es todos los microorganismos que están en el cuerpo humano. Ajá. Piel, y en el cuerpo humano en las partes no estériles, ¿no? Piel, cavidad gastrointestinal desde la boca hasta el recto, ¿no? Ano, cavidad vaginal, cérvico-vaginal, que son todas estas zonas no estériles del cuerpo. Entonces la microbiota es el conjunto de microorganismos que están en el cuerpo humano. Y ya vamos segmentando, ¿no? Microbiota intestinal, microbiota vaginal, microbiota de piel, etc. Wow. El microbioma se refiere al conjunto de genes de esa microbiota. Ya vemos el pool de todos los genes de los microorganismos, eso se llama microbioma, y sería como un símil. El genoma humano son los genes que tiene el humano, y el microbioma son los genes de esa población microbiana normal. Entonces esa es como que una pequeña diferencia, porque a veces se usa de manera indistinta, ¿no? Pero entonces microbiota son los microorganismos en sí, cuáles son, cuántos son,
arquetipos Claro. y el microbioma sus genes. Okay. Actualmente, desde hace 5 o 6 años, se ha acuñado un término nuevo que se llama metagenoma humano. El metagenoma humano es esa mezcla entre el genoma humano y el microbioma, los genes de los microorganismos, y eso cómo interactúa entre ellos. ¿Por qué? Porque si las bacterias cambian o producen algo distinto, un gen está produciendo algo distinto, pero eso, cómo el cuerpo lo puede detectar y alterar la expresión genética propia. Okay. Obviamente este tema es relativamente complejo, hay muchos términos rebuscados, pero porque es un área completamente nueva, ¿no? Entonces, cuando se hable por ahí o si alguien encuentra metagenoma humano, se refiere a la mezcla de los genes, del pool de genes humanos con los de su microbiota. Okay. Y es un área nueva una área nueva de la biología en general y que eventualmente va a estar en los libros de medicina y fisiología humana normal, porque esto viene muy nuevo. El proyecto del microbioma humano empezó, si no estoy mal, por ahí en 2007. Ajá. Y los primeros resultados salieron como en el 2012, 2010, 2012. Los primeros resultados ya más consistentes en el 2012. Entonces, por eso es todo tan nuevo. Realmente la información va saliendo año con año y año con año vamos aprendiendo una enormidad que no se sabía. Entonces, lo que podemos estar diciendo ahorita en 2, 3 años puede ser completamente inválido. De ahí la relevancia de esta nueva área, ¿no? Porque es un área completamente nueva. Claro. Y por eso está tomando muchos rubros. Pero hasta donde llevamos, más o menos, esos son los conceptos que tenemos, ¿no? Microbiota, microbioma, metagenoma. Ahora, una vez, ya si nos ponemos en el colon, el colon es el más importante porque ahí es la que tiene mayor cantidad, ¿no? Exactamente, ahí están prácticamente todos los microorganismos, en el colon, particularmente en el colon. Exacto. Son tantas bacterias en todo el cuerpo, no más en el colon, pero sumamos desde el colon, vagina, piel, que se tiene un estimado que tenemos más células bacterianas que células propias. Ajá. Entonces, esto ya nos da una idea de que la simbiosis que tenemos con los microorganismos es mucho mayor de lo que originalmente pensábamos. El término común de que somos más bacterias que hombres, ¿no? Porque tenemos más células bacterianas que células humanas, ¿no? Exactamente. Y tal vez, o sea, a alguien que lo está escuchando por primera vez se le hace extraño y dice, oye, pues ¿cómo es posible? Pero tampoco es tan extraño porque lo mismo pasa en todo el ecosistema. O sea, el mismo planeta, la Tierra, el 60% de la biomasa, o sea, del peso, quitando los océanos, es pura bacteria. Uh-huh. Entonces tampoco es algo raro porque los organismos que más están poblando el planeta son bacterias y hongos. Claro. Ahí está todo, ¿no? Entonces tampoco es tan extraño ya que se está analizando todo, sobre todo con los análisis nuevos de las pruebas de laboratorio genómicas, que ya tenemos más capacidad de análisis de los microorganismos, ¿no? Claro. Entonces sí es importante que tengamos, que tengamos una idea de cómo estamos conformados y cómo esto o nuestra vida diaria o lo que hacemos pudiera estar afectando la microbiota en general de todo nuestro cuerpo o la microbiota intestinal respecto a lo que comemos, por ejemplo, pudiera estar trastornando nuestra salud o enfermedad, ¿no? Y ahorita en específico con la pregunta que te hice de cómo el uso de antibióticos pudiera estar afectando también, no solo la microbiota intestinal, los antibióticos pues circulan por todo el cuerpo y pueden afectar la microbiota de cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ahorita, como te pregunté, el uso temprano de antibióticos, digamos, en infantes que apenas están desarrollando su microbiota, que se están expresando de inicio sus genes de microbiota y cómo estos están interactuando con nuestras células o con nuestros genes, el uso temprano de antibióticos pudiera afectar en el desarrollo futuro o actual del paciente. Así si nos pudieras un poquito hablar de eso. Con lo que se conoce hasta el momento de datos duros, comprobados de laboratorio, todo indica que desde luego, o sea, los antibióticos van a alterar, o alteran más bien, la microbiota.
si, ¿qué tanto lo alteran? O sea, ya sabemos que sí lo alteran, pero ¿qué tanto lo alteran? Y eso, ¿qué tanto efecto nocivo tiene? Está por medirse. O sea, obviamente va a haber alguna afectación, sin embargo no sabemos si es demasiado grave, poco grave, intermedia. O sea, eso no se sabe de momento, porque insisto con esto de que el proyecto del microbioma es algo muy nuevo, Sí. y cada día se hace información nueva. Pero de lo que sí sabemos ya, y de ahí podemos partir, que es la enfermedad clásica, los antibióticos siempre, casi todos, pero tienen sus efectos secundarios. Pero uno de los efectos secundarios de los antibióticos, y eventualmente nocivos, es algo que se llama diarrea por antibióticos. Entonces, nosotros podemos tener dos tipos de diarrea por antibióticos. La que es la diarrea por antibióticos exclusivamente por el efecto secundario del antibiótico, pero podemos tener otra diarrea que es la más compleja, que es una diarrea que se llama diarrea asociada a antibióticos, o la colitis pseudomembranosa, que es el término técnico, donde los antibióticos matan a las bacterias del colon a tal magnitud que otra bacteria, que se llama Clostridium difficile, empieza a crecer y empieza a producir una toxina. Entonces, eso sí está mucho más conocido. Y de ahí se toman muchas de las hipótesis que hay ahorita para poder inferir qué es lo que está pasando con el uso temprano de los antibióticos. Entonces, si me regreso, en el colon normalmente debe haber más bacterias gram positivas que gram negativas. Eso es lo normal. Gram positivos pueden ser bacilos gram positivos, cocos gram positivos, anaerobios estrictos, pero son más gram positivos. Desde el término del microbioma para acá, hay una nueva categoría taxonómica que se usa en la microbiología, que se llaman unidades taxonómicas operacionales. No, o sea, yo sé que eso es tal vez muy técnico, pero me va a ayudar ahorita para que entendamos, o sea, el concepto general. Entonces, las bacterias, los gram positivos, que son más, se acuñó el término de firmicutes. Firmicutes. Que es una unidad taxonómica operacional. El filo, ¿no? No se conoce como filo. Por eso hicieron un cambio. Normalmente tenemos la taxonomía clásica, que es filum, familia, género, especie. Sí. O sea, desde el reino para abajo. Pero como las bacterias que son gram positivas, como son muchas, unas están en un filum, otras en otra, entonces lo que dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a hacer una nueva taxonomía. Ajá. Y esa nueva taxonomía es solo cuando se usa el análisis genómico. Entonces, yo aíslo todo el DNA total de las bacterias que están en el colon, y después se pasa con unos secuenciadores para ver a qué tipo de bacterias corresponden. Entonces fue más fácil crear estas cosas que se llaman unidades taxonómicas operacionales, donde dices, todos los gram positivos los meto ahí y todos los gram negativos los meto acá. O sea, eso fue más fácil. Y los firmicutes y los bacteroidetes son los dos grandotes. Hay más chiquititos, pero siempre va a haber más firmicutes que bacteroidetes. Siempre más gram positivos que gram negativos. Eso es lo normal. Sí. En alguien sano, sin comorbilidades, joven. Ajá. Que fueron los pacientes que son de base para el análisis del microbioma. Entonces, está claro que entonces eso es lo normal, eso ya se sabe. Ahora, cuando se administran los antibióticos, ahí es donde viene el problema. Yo puedo alterar el balance. Ese balance natural. Cuando yo lo cambio y lo pongo al revés, ya sea con antibióticos, que eso es muy claro, es muy fácil cambiarlo, empiezan alteraciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo, las células propias, las del colon, o sea, cuando cambia la microbiota, tienen receptores que detectan que algo cambia. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio a gram negativos, las bacterias esas producen productos metabólicos distintos diferentes que los gram positivos, entonces las células propias se dan cuenta. ¿Cómo es ese proceso exacto? Se está estudiando. O sea, la parte fina de qué receptor es el que se actúa y qué señal intracelular pasa. Eso es lo que se está estudiando ahorita. Ya se tiene claro que sucede. Estamos en los cómo. Muy bien. Pero entonces, ese que es el balance normal, puede ser alterado. Puede ser alterado por antibióticos. Puede ser alterado, ahorita se está estudiando mucho la alimentación, qué tanto puede alterar o no eso. Sí. Qué tanto se altera por otra infección gastrointestinal, se queda igual, no se queda igual. Entonces, eso está, todavía veremos. Pero
el antibiótico lo cambia, eso es innegable. ¿Por qué? Porque el antibiótico, y eso es para la gente que nos esté viendo que no sea del área médica, siempre que se administra un antibiótico, invariablemente el que sea, se matan las bacterias malas, las que nos están haciendo daño, pero se mueren las que están ahí de población normal, que son las buenas. Se muere todo parejo. Claro. Y en ese de morirse todo parejo es donde alteramos la población normal que debería de haber, o la relación normal que debe haber de bacterias. Hay que entenderlo. En nuestro cuerpo, por las bacterias, nosotros somos una bola de carne donde comen. O sea, les servimos para comer. Pero como hay mucha cantidad diferente de bacterias, ellas mismas compiten por el alimento. Entonces, cuando los gram positivos están en mayor medida que los gram negativos, porque vamos a ponerlo así en un ejemplo muy básico, los gram positivos le ganan el alimento a los gram negativos y los mantienen a raya. Pero cuando yo mando antibiótico, empiezo a matar un grupo de bacterias y ese nicho que quedó ahí hueco, pues lo adquieren las otras. Y ahí es donde vienen los problemas después. Claro. Entonces, en el caso de los antibióticos y el colon, la enfermedad clásica, que es la más temida por todo el gremio médico, es esa diarrea por Clostridium o Clostridioides difficile, que le acaban de cambiar el nombre, que es esta colitis pseudomembranosa porque la bacteria Clostridium difficile produce una toxina que produce necrosis en el epitelio del colon y eventualmente puede producir septicemia y la muerte, ¿no? Es una infección con tasa de mortalidad alta. Los pacientes hay que pasarlos a terapia intensiva, tú lo conoces mejor que les da megacolon tóxico y ya es un problema, ¿no? Sí. Si los operas con megacolon tóxico se te ponen septicémicos y terminan en la terapia y quién sabe si salen de la terapia, ¿no? Claro. Ahí sí todo es por el uso de los antibióticos. Y entonces aquí viene el conflicto que yo siempre digo en la facultad de los estudiantes. Voy a dar un antibiótico. Se me olvidó mencionar que también eres maestro de la facultad. Cierto. Sí. Ya en la facultad en marzo cumplo 10 años ahí dando clases en la facultad. Y este tema cuando lo vemos en la clase, siempre les pongo la disyuntiva. Ok, tengo un paciente con una infección y ocupa antibiótico. Pero si le doy un antibiótico, mato las bacterias buenas. Y entonces, ¿qué hago? Y eso al final, en la práctica diaria, lo que hacemos los médicos es, pues, hacerlo menos malo, ¿no? Riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio. Es menos malo, pues tengo que matar a la bacteria tengo una neumonía, Sí. tengo que matar a las bacterias que me dan neumonía, pero yo sé que estoy alterando las bacterias del colon, de todo, pero las del colon, que son las que más regulan todo el proceso de la microbiota en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y en ese paciente con neumonía, la neumonía de intermedia grave hay que darle cuando menos 15 o 20 días de antibiótico. Y ahí entonces ya viene el problema. En esos pacientes, un grupo empiezan a generar diarrea. ¿Por qué? Porque el antibiótico mató a las bacterias buenas y esta bacteria que se llama Clostridium difficile, que vamos a ponerle mala, uh-huh, empieza a crecer. Empieza a crecer porque como maté a las que le ganaban el alimento, pues ya tienen el alimento para ella sola. Y empieza a crecer, y esta bacteria produce una toxina, que es la que produce la diarrea severa y la muerte del epitelio, ¿no? La necrosis del epitelio y del colon. Y entonces yo maté a las bacterias de la neumonía, pero el paciente empezó el día 20, 25 con diarrea, y empieza un problema grave que ahora tengo que matar, tengo que tratar de solucionar lo que los antibióticos produjeron ahí en el colon. Y ahora vamos por la otra bacteria, ¿no? Y ahora vamos por la otra bacteria, que esto es algo paradójico, ¿no? Una bacteria que me produce una infección en el colon por el uso excesivo de antibióticos, la tengo que matar con más antibióticos. Y entro en un círculo ahí medio vicioso, sí, que es complejo en esos pacientes que han tenido Clostridium difficile, diarrea por antibióticos, donde parte del tratamiento, y si quieres ahorita lo desmembramos un poco más, es precisamente hacer un trasplante de heces para recuperar la normalidad de esa microbiota. Y el término, o sea, cuando nosotros alteramos esa normalidad, que hay más gram positivos y lo cambiamos a gram negativos, el término se llama disbiosis, uh-huh, porque estamos alterando el balance natural que debería de haber ahí.
Y esta disbiosis es lo que se está estudiando ahorita. ¿Qué tanto, aparte del problema, por ejemplo, de Clostridium difficile, que es un problema de disbiosis, al final es eso, qué tanto me afecta esa disbiosis en procesos fisiológicos normales de mis células? Eso, desde luego, algo afecta, pero no sabemos todavía. Hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías, sí. Que afecta el estado de ánimo, tendencias a tener depresión, que incluso afecta para el hígado graso, que eso Así es. también está ya prácticamente comprobado de que sí. Enfermedades cardiovasculares por productos que pueden producir estas bacterias. Un chorro, en muchas áreas, ¿no? Pero que se están estudiando, como dicen, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la selección adecuada de a qué pacientes vas a dar el antibiótico, ¿no? Y no darlo, sobre todo, pasa muy común en México, ya menos porque ya se ha restringido un poco el uso de antibióticos, pero que incluso dar antibióticos a enfermedades que su origen es un virus, no una bacteria, ¿no? Que no tiene ningún uso. Sobre todo ahorita con el uso o que está muy en boga por lo del coronavirus, ¿no? De que el coronavirus no es susceptible de morir por antibióticos. Entonces no hay que usar. O mucha gente cree que pudiéramos usar antibióticos, ¿no? ¿Por qué no puede morirse si tenemos antibióticos? Exactamente, Entonces, de ahí regresar ahora sí a la selección correcta del antibiótico. Uno es solo usarlo en pacientes que potencialmente tienen infección bacteriana. claro. Desde ahí, primero, ¿no? Primero, exactamente. Entonces, todos sabemos, vamos en el gremio médico, y esto para la población que no sea médico, esté viendo el video, la mayoría de las infecciones respiratorias son virales, sobre todo en la parte alta de la vía respiratoria. Por ejemplo, el 70% es viral. Entonces, el 70% de las gripas, o los cuadros gripales, no ocupan ni siquiera antibiótico. Antes era muy común decir, bueno, tómatelo y pues si no era, pues ni modo, no te pasó nada. Pero lo que sucede es que sí pasa algo. Yo tomar antibióticos siempre altero mis bacterias normales y entonces siempre produzco disbiosis. Esa es una condición que no puedo evitar con el uso de antibiótico. Y como no sabemos ahorita qué tan grave pueden ser las alteraciones en nosotros mismos de la disbiosis, pues obviamente queda claro que no hay que usar el antibiótico cuando no se debe, que es todo lo viral, parásitos, infecciones por hongos, que pues no se mueren con antibióticos, ¿no? Ocupan sus otros antivirales o antimicóticos, etc. Pero definitivamente los antibióticos son los que más daño hacen a la población normal microbiana, porque la población normal microbiana es básicamente bacterias. Sí. Pero también, regresando un poquito a eso, nada más como paréntesis, incluso si tú haces un desbalance de las bacterias, pues también pueden crecer más hongos, ¿no? Como pasa en las infecciones de cándida vaginal, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, ahí el problema de la disbiosis es, aún dentro de los que somos en el gremio, es más grande de lo que seguramente entendemos ahorita. Es muy probable, con la información que ha estado saliendo en los últimos 2 años, que, por eso yo decía, lo que estamos hablando ahorita en 5 años puede ser no completamente cierto por los nuevos descubrimientos que están saliendo, pero lo que sí es claro es que cuando conozcamos bien cómo la disbiosis microbiana nos puede alterar la fisiología, seguramente vamos a encontrar ahí la razón de muchas enfermedades que ahorita no entendemos bien por qué pasan. O sea, seguramente están ahí en ese, de momento, hoyo negro que estamos tratando de... que primero lo conocimos que estaba y que se está tratando de investigar, y ahí va a venir una innumerable cantidad de enfermedades que no teníamos claro por qué pasaban. Y seguramente tienen que ver mucho con la disbiosis por tanto antibiótico que se consume de manera inadecuada, ¿no? Sí. Insisto, no hay que tampoco satanizar a los antibióticos. O sea, sin antibióticos pues, ni existiría la medicina moderna, ¿no? O sea, que eso tenemos que tener claro, ¿no? Pero, desde luego, tiene su parte mala, que es esto que no sabíamos, que es lo de la disbiosis. Y como bien lo mencionas, todas las enfermedades, ni siquiera del colon, que están las hipótesis de que está produciendo, ¿no? ¿Cómo se regula el apetito, por ejemplo? Sí. Porque en este artículo que se me olvida ahorita, ¿cuándo salió? Creo que salió en 2012, por ahí.
donde pusieron a los ratones. No sé si seguramente ya lo has leído por ahí. Sí, sí. Que y ahí de ahí es donde se partió a la importancia de la microbiota. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se tenían varios ratones, así en síntesis, y de todos los ratones en el laboratorio se tenía con la misma ingesta de calorías. Pues se tiene medido, ¿no? Estás en el laboratorio. Claro. Entonces tienes un ratón que está obeso, tienes un ratón flaco, y empiezas a controlar las mismas calorías. Pero el ratón flaco le pones las bacterias del colon del ratón obeso y al obeso las del ratón flaco. Y con la misma cantidad de calorías, el ratón gordo enflaca y el flaco engorda. Y tenían la misma ingesta de calorías totales. Uh-huh. Y eso lo repitieron y siempre pasa lo mismo. Y ahí queda claro que la microbiota es ultra fundamental y no lo sabíamos. Sí. ¿Cómo es posible que cambiando la microbiota con la misma ingesta de calorías totales, uno enflaca y otro engorda? Uh-huh. Entonces ahí hay algo más complejo de la misma regulación de las calorías, ¿no? O sea, que no digo, yo le digo regulación de calorías, no es mi área, no, la nutrición, pero eso es un hecho contundente. Sí. Tiene que ver, como ahorita dije al inicio, que yo creo que la tasa metabólica, ya te digo, es mucha más en las bacterias. Yo creo que tienen que ver los genes, y una de las teorías es que ciertas bacterias que tenemos hacen que nuestra tasa metabólica aumente o disminuya dependiendo de las bacterias que tenemos y la interacción genética, ¿no? Pues la epigenética, tiene muchas cosas. Pudiéramos estar hablando horas y nos sale para hablar de muchos programas, ¿no? De esto. De hecho, pudiéramos hacer más programas, ¿no? Y dividirlo en diferentes programas para ampliar el tema, pero es muy interesante lo que acabas de mencionar, ¿no? Y podemos irnos al revés. Podemos irnos al revés en el sentido de que, como lo mencionaste hace rato, cada vez se descubre más que lo que comemos también interviene en la microbiota que tenemos, ¿no? Y al revés también. La microbiota nos hace que tomemos, aunque no lo creamos, algunas decisiones de lo que queremos comer, ¿no? Antojos y ese tipo de cosas. Es muy importante, aquí quiero abordar el tema de la fibra, ¿ok? Que es un nutriente muy importante y fundamental en la dieta y que nunca lo vemos hacer. ¿Por qué? Porque la fibra es lo que da alimento a las bacterias en nuestro colon. La fibra pues no se absorbe y llega intacta al intestino grueso, y es la que sirve de alimento para las bacterias, ¿no? Para nuestro microbiota. Entonces, de ahí es la importancia de la fibra. Obviamente, la importancia también es que contribuye al movimiento intestinal para que todos los nutrientes se esparzan por todo el intestino y muchas otras funciones, pero lo importante o muy importante es que alimente a las bacterias saludables, ¿no? Entonces, de ahí que yo siempre insisto en la alimentación que en su mayoría incluya grandes cantidades de fibra, o al menos las recomendadas, que son 25 a 30 gramos de fibra. O incluso más, ¿no? Cada vez se habla de que mayor cantidad de fibra. Y haciendo referencia a un estudio, pero ya en humanos, tomamos a una población de africanos de raza negra, y en comparación con africanos raza negra pero americanos, siendo la mayor proporción de la dieta en los africanos más alta en fibra que en los americanos. Si comparamos, por ejemplo, ahorita en este estudio en específico, la predisposición a cáncer colorectal es mucho mayor en pacientes o en raza negra americanos que en raza negra africanos. Se ha visto también, se hizo un estudio de estas bacterias, de cuáles eran más predominantes en cada tipo de población, y es mucha mayor la prevalencia de bacterias tipo bacteroides en pacientes que tienen más predisposición al cáncer colorectal. Plan negativo. Ajá. Y que es lo que hablas tú de la disbiosis, ¿no? Entonces, si analizamos mucho esto, siempre vamos a caer en lo mismo, ¿no? Que una disbiosis nos puede provocar patologías. En este caso,
Obesidad, una de Así ellas, es. carcinoma colorectal. Incluso lo podemos hablar posteriormente, enfermedades como el autismo, que cada vez se está estudiando más, que Así también es. tiene que ver con la microbiota. Entonces pudiéramos hablar de muchas y muchas de estas, ¿no? Y aunando un poco no solo en la diarrea, sino que también produce el uso de antibióticos, y quiero que hables del mecanismo, lo expliques a la gente, una resistencia bacteriana a los antibióticos y que se creen unas superbacterias que después pudieran causar más estragos a la población en general, Así ¿no? es. Sí, ahí, en el caso de, voy a pasar del humano y luego me voy a lo grande, ¿no? La ganadería y al problema completo. Pues cada vez que administramos antibiótico, uno es la disbiosis, que todo esto que hemos hablado, ¿no? Ya es un problema. Eso por sí solo es un problema. Pero el otro problema es que cuando se administra un antibiótico, hablamos de que se mueren las bacterias malas y las buenas. O sea, todo parejo. Sin embargo, en nuestro cuerpo, no solo en nuestro cuerpo, en el ecosistema, siempre hay bacterias que naturalmente ya son resistentes a los antibióticos. ¿Por qué hay bacterias que naturalmente son resistentes a los antibióticos? Porque los antibióticos son productos naturales, hay que recordarlo. El 85-90% de los antibióticos de uso clínico, todos son extractos de hongos y de bacterias. Entonces, eso quiere decir que las bacterias en el ecosistema ya están acostumbradas a ser atacadas por hongos. Por eso las bacterias generan resistencia a lo Natural. largo del periodo de evolución. Entonces, por eso tienen una resistencia natural. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo administro un antibiótico, hay 100 bacterias. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Y de esas 100 bacterias, 10 eran de las malas y 90 eran de ahí de la microbiota. Entonces, se mueren las 10 malas, pero aparte de esas 10 malas, yo mato otras 80 que eran buenas. Pero esas 10 que se quedan vivas era porque ya eran resistentes naturalmente. Vamos a poner que les dimos amoxicilina, ¿no? Entonces, de esas 100 se murieron 90. Pero esas 10 que quedaron vivas ya eran resistentes. Entonces, las bacterias, entonces yo ya tengo una población de 10 bacterias. Pero las bacterias, normalmente, la tasa de división normal del grueso de las bacterias se dividen cada 20 minutos o media hora. Eso quiere decir que en un día, en 24 horas, tenemos hasta 48 generaciones. Okay. Entonces su tasa de crecimiento es exponencial. Entonces al otro día, de esas 10 bacterias que me quedaron vivas, que eran naturalmente resistentes, al otro día ya tengo otra vez 100. Pero ya todas son resistentes. Y ya no le sirve la ampicilina. Entonces eso se llama presión selectiva del antibiótico. Que yo cuando doy un antibiótico presiono selectivamente una población para seleccionar las que naturalmente son resistentes. Ahora, yo ya tengo una población puras resistentes. Las bacterias tienen otra característica que solo es exclusiva de las bacterias, ni ningún otro organismo vivo. Que las bacterias pueden transferirle genes a bacterias, a células bacterianas que no son sus hijas. Yo siempre en la escuela también les pongo este ejemplo. Es como si un humano, a cualquier primate, a un chimpancé, lo tocamos con la mano y por la mano le puedo pasar genes. Y automáticamente el chimpancé empieza a hablar. Así, eso pasa en las bacterias. De ese nivel, digamos, la analogía está medio burda, pero eso es técnicamente lo que sucede a ese nivel. Entonces, una bacteria, vamos a poner un nombre de una bacteria, Escherichia coli, le pasa un gen a Klebsiella. Escherichia es humano y Klebsiella es el primate. Pero yo, en esas 100 bacterias que hablamos, quedaron 10 Escherichias vivas. Después todas son resistentes. Y ya como son todas resistentes, por ahí anda otra bacteria que era sensible, que no ha recibido antibióticos, pero la que ya es resistente le puede pasar sus genes por un mecanismo especial que se llama conjugación. Hay varios, ¿no? Pero conjugación es donde pasa el plasma y es lo más normal. Y entonces es otra bacteria que nunca ha estado expuesta a antibióticos, en automático se hace resistente. Okay. Y entonces yo con los antibióticos presiono selectivamente para seleccionar a las naturalmente resistentes y luego esas bacterias expanden su resistencia a las otras y entonces ya viene un problema. En el área de la salud es una, ¿no? Porque usamos mucho antibiótico. Pero el otro problema muy grave que casi no saben los medios es la ganadería y la agricultura. Porque en la ganadería, sobre todo en la ganadería, es donde son más antibióticos, en toneladas. Porque si yo le doy a una vaca
Un antibiótico, pues la vaca pesa 500 kilos. Y hay que recordar que los antibióticos se dosifican por kilogramo de peso. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo ya ingerí el antibiótico, yo humano. Y cuando las excretas se van al agua, esas excretas, esas heces van con bacterias más resistentes porque nosotros estamos seleccionando con el antibiótico. Ajá. Y entonces en el ecosistema empieza esta transferencia genética lateral, que es el término técnico, que bacterias que seleccioné con el antibiótico se fueron al medio ambiente, y allá en el medio ambiente, en el subsuelo, en el agua, empiezan a pasarle genes a las otras que estaban ahí. Y entonces, desde que se crearon los antibióticos, bueno, desde que se usaron de manera masiva, que es desde 1940-41, desde la Segunda Guerra Mundial, empezó el uso masivo de antibióticos. Entonces, en todos estos años, hasta el día de hoy, paulatinamente hemos hecho nosotros una presión selectiva desde la ganadería, la agricultura y la medicina, o el sistema de salud. Y lo que en 1930, voy a poner, había en el suelo menos bacterias resistentes, ahorita hay más. Pero porque nosotros las fuimos seleccionando. Porque siempre que usamos antibiótico pasa eso, no lo podemos evitar. Y entonces llegamos a un cuello de botella, que es en el que estamos ahorita, donde ya en las bacterias silvestres, que se les llaman, las que están en el ecosistema, son más resistentes que hace 80 años. Pero porque nosotros las fuimos seleccionando poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Y en ese problema, por eso hay tanta resistencia a los antibióticos. Y ahorita, de hecho, los antibióticos, la OMS los cataloga ya como prácticamente un recurso natural indispensable. Porque sin antibióticos, y esto hay que recordar a la población general, no puede haber cirugías. Sí. No puedes operar nada. Pues si operas algo sin darle un antibiótico, se te infectan siempre. Por eso, antes de 1940 no había cirugías. No puede haber trasplantes. Porque para un trasplantado tienes que dar antibióticos y antimicóticos y de todo. Si no, se te va a infectar. Porque lo tienes que inmunosuprimir. Sí. En otras palabras, la medicina moderna no existiría sin antibióticos. Ajá, así es. Y ahorita nosotros no sabíamos, bueno, la humanidad no sabía que en 80 años se iba a ver el problema de la resistencia, porque en aquel momento no se sabía, esa es la realidad. Como ahorita no sabemos cosas que exactamente. posteriormente vamos a descubrir, ¿no? Y el cuello de botella, y pues termino en la resistencia, el cuello de botella es este. Pues alguien diría, bueno, pues produzcan los antibióticos, ¿no? Y se cae el problema. El problema es que no se están produciendo nuevos antibióticos. Porque normalmente producir un antibiótico a una compañía farmacéutica, en promedio le cuesta $1,000 millones, más 10 años de investigación. Y entonces las farmacéuticas no están produciendo antibióticos por algo muy básico que no es redituable para ellos, no es negocio, pierden dinero. Entonces desde 1990, de los 90, empezaron a decrecer la producción de antibióticos nuevos, o sea, nuevos totalmente. Y en los últimos 20 años, no, ya casi 30 años, ha habido prácticamente muy poquitos antibióticos realmente nuevos. Los antibióticos que están saliendo son modificaciones de algo que ya existía. Sí. Y entonces ahí tenemos un problema muy grave. En los últimos 10 años, los únicos antibióticos totalmente nuevos que han salido han sido para usos muy específicos, ¿no? Un antibiótico nuevo para la tuberculosis, que se llama bedaquilina, pero es solo para la tuberculosis, no me sirve para otra cosa. Y entonces es muy caro y es muy tóxico. Y solo se usa en pacientes que no respondieron al tratamiento inicial de la tuberculosis. Okay. Salió un antibiótico para Clostridium difficile, fidaxomicina. Y es lo último que ha salido en los últimos años. Así de mecanismos de acción nuevos grupos. Ajá. En el 2000 salió el Linezolid, que lo usamos mucho para las infecciones por Staphylococcus severus. Pero nomás no sirve para cocos gram positivos, nomás sirve para los gram negativos. Sí. Y entonces ahí tenemos un problema. O sea, la falta de producción de antibióticos hizo el cuello de botella, que ya tenemos bacterias resistentes y ya tenemos muy poquito que darles. De ahí que se estima, y eso lo sacaron hace como 2 o 3 años, que para el 2050, si no hay un cambio en esta década de mayor producción de antibióticos, en el 2050 el número de pacientes que mueren por infecciones resistentes a los antibióticos va a ser la primera o segunda causa de muerte total que va a haber. O sea, este es un problema ahí grave. O sea, realmente está ahí el problema
desde el 2011 la OMS a la resistencia la catalogó como una epidemia comparable con la tuberculosis, comparable con la malaria. Entonces la OMS lo catalogó como una epidemia la resistencia a los antibióticos. Y ahí es donde tenemos un problemón, porque ahora, con más razón, para elegir antibiótico uno tiene que pensar en la disbiosis, que ese es un problema. Y aparte en la resistencia. En la resistencia, exactamente. Uh-huh. Entonces, una infección de vía urinaria que hace 20 años, 30 años, te tomabas cualquier antibiótico y se quitaba, ahora el 30% de los pacientes ocupan hasta antibiótico intravenoso. Nomás para una infección de vía urinaria. Exactamente. Para algo tan sencillo como eso. Y ahorita mencionaste, atribuimos mucho el uso de los antibióticos o lo que creamos nosotros como médicos, pero la ganadería es el uso es indiscriminado. Indiscriminado de antibióticos, ¿no? Y los que crean mayor resistencia, yo creo. Exactamente, ¿no? exactamente. Se usa el antibiótico mucha gente no lo sabe, pero ¿por qué se usa el antibiótico en la ganadería? Y ganadería hablamos de todo el tipo de ganado, ¿no? Aves y vacuno y bovino y de todos. De todos. Le dan el antibiótico precisamente porque, como están en hacinamiento, ¿verdad? Se favorece mucho las infecciones bacterianas, ¿no? El ganado está en hacinamiento, en espacios insalubres, sucios. Tienen que tomar antibiótico para disminuir las infecciones. Y igual, dentro del animal sucede lo mismo que pasa dentro de nosotros. Se seleccionan las bacterias resistentes. Igual, las evacúan, pasan al medio ambiente, al agua, a la tierra. Les pasan igual estos genes de resistencia hacia otras bacterias que nunca estuvieron en contacto, como mencionaste, todo el mecanismo, y se crea mayor resistencia, ¿no? Y la población ganadera en el mundo es gigantesca, ¿no? O sea, por todos lados vamos a tener esta resistencia, ¿no? Entonces, ¿tú crees que si disminuyéramos el uso indiscriminado de antibióticos en el ganado, es decir, si no es factible tener un ganado que produzca suficiente carne en producción o que sea redituable sin el uso de antibióticos? Exactamente, ese es un problema. Pues así como en la medicina no podríamos hacer lo que hacemos sin antibióticos, la producción masiva en la ganadería no podría suceder sin los antibióticos. Porque otro dato que yo lo aprendí hace relativamente poco tiempo, no somos veterinarios, ¿no? Pero de manera colateral, algunos antibióticos aumentan el peso del ganado. Entonces, no solo los dan para evitar infecciones, sino les ayuda a que tengan más peso y obviamente pues, más ganancia. Entonces ahí es un círculo muy vicioso, porque no es que estemos defendiendo aquí a los ganaderos, pero a mí se me haría muy difícil decirle a un ganadero, pues deja de darles antibióticos, ¿no? Y que te diga, bueno, pues deja de perder 100 millones, ¿no? Por decir algo. Obviamente es un tema difícil. Lo ideal es que hubiese una regulación y que a lo mejor eventualmente sucede y que todo se vuelva orgánico, ¿no? De nuevo, por así decirlo. Sin embargo, eso tiene muchas implicaciones porque la producción se va a venir abajo en algún momento, ¿no? O sea, de momento el problema lo ideal sería decir, ¿sabes qué? Tienes que regular bien los antibióticos en el ganado. Hay países, sobre todo en Europa, Estados Unidos, hay zonas que sí ya lo están regulando, que no le pueden dar antibiótico indiscriminadamente. Uh-huh. Y si los descubren, pues los multan. Pero todavía eso es, muy incipiente, es muy poquito. Sin esa regulación, así como en México se reguló que no se puedan comprar un antibiótico sin receta, tiene que pasar una regulación más o menos similar en la ganadería para poder acotar el uso de antibióticos, y si los usas sin la indicación real, poner multas. O sea, si eso no se realiza, mientras no se usa la resistencia a los antibióticos general en la ganadería, es imposible detenerlo. Y entonces ahí va a tener que ver con algo de regulaciones pues, gubernamentales de algún tipo. Claro. Pero si se regulara para mí, obviamente, para muchas personas que nos escuchan, que tenemos esta ética de veganismo,
para mí sería lo ideal que desapareciera, ¿no? La desde luego. industria ganadera. Pero, definitivamente si disminuye o se regulariza más esto, o tú crees, o incluso si llegase a desaparecer muy en el futuro, mm, disminuiría mucho la resistencia bacteriana. Serviría, todavía estamos en ese punto en el que pudiéramos regular la resistencia. Sí, el problema es que el problema en el que estamos ahorita, por eso es que tiene que ser multidisciplinario. Uno es regular el uso de antibióticos en la ganadería, y en el humano, ¿no? O sea, en todo el uso de antibióticos en humanos y en animales. Sí. Bueno, sí. Otro, vamos a ver que se regula. Y que, voy a poner un ejemplo hipotético. En 5 años, en 2025 ya todo está regulado y todos somos felices. Pero no hay nuevos antibióticos. Okay. Entonces necesitamos regular el uso de antibióticos y producir más antibióticos. Que esto es mediante políticas de ya económicas. Exactamente. Y todo, o sea, Y ahí es donde está atorado ahorita, porque hay que hacer que la industria farmacéutica obligarlos a que produzcan nuevos antibióticos, ¿no? hay que obligarlo, sí. El problema es que la industria farmacéutica, este problema ya sucedió, de hecho, este debate ya ha estado al menos en el Congreso de Estados Unidos. No más que ahí hay un problema, y es un dato ahí que voy a arrojar, que dijeron las farmacéuticas. Ah, está bien. Ok, me cuesta $1,000 millones hacerlo. Lo hago. Pero cuando sale a la venta, todos sabemos que los antibióticos nuevos no son de primera línea, son de segunda línea. Sí. Eso significa que lo damos solo cuando con el antibiótico previo no funcionó. Así es. Entonces, la farmacéutica dijo, está bien, pero cuando salen al mercado, no los puedo vender porque son de segunda línea. Para cuando los empiezo a vender ya pasaron 10 años de la salida al mercado. Y desde que yo lo empecé a producir ya pasaron 20 años. Una patente dura 20 años. Todos pensamos en la mente por un error técnico, porque no sabíamos. Yo tampoco sabía que dura 10, pero no, dura 20 años. Pero el problema de la patente es que cuando tú lo dejas en la oficina de patentes, desde ahí empieza a correr los 20 años, no desde que sale al mercado. Ah, ok. Entonces, todo el tiempo en que ellos están investigando una molécula que ya llevan a patentar, ya está corriendo el tiempo de la patente. Por eso cuando sale al mercado, ya te comiste 10 años de los 20. Okay. Más o menos. Entonces, las farmacéuticas lo que quieren es que aumente el periodo de patente. Para que puedan recuperar la inversión. Porque técnicamente, insisto, tampoco estoy defendiendo a las farmacéuticas. Pero, pues estaban no ganando dinero y en algunos casos perdiendo con la producción de antibióticos. Pues una empresa privada obviamente va a dejar de producir lo que pues, no da ganancia, ¿no? O sea, ese concepto es muy... Entonces la farmacéutica lo que le dijo a los gobiernos, bueno, dame un apoyo fiscal de alguna índole, y en eso están ahorita, o sea, no... Por ejemplo, la FDA americana, la FDA, Food and Drug Administration, la Administración de Drogas y alimentos, no quiere que aumenten el tiempo de patentes. Entonces ahí hay un pleito entre el gobierno y político, administrativo, o sea, donde se mezclan muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y entre lo que se resuelve ese pleito, no se están produciendo antibióticos. ¿Por qué? Porque alguien diría, bueno, es que no hay investigadores. Sí, investigadores de las universidades pueden descubrir moléculas nuevas, pero esa molécula que tú descubres, llevarla a la venta, pues nos pasa 10 años. Claro. Y ahí es el problema. Entonces tiene que haber un estímulo tiene que haber algún estímulo gubernamental también para poder mejorar la producción de antibióticos, y van a tener que llegar a un acuerdo con las farmacéuticas. Hay que recordar que las farmacéuticas, o sea, los privados son los que producen medicamentos, no los gobiernos. Y entonces pues tienen que llegar a un acuerdo de alguna índole. O que los gobiernos empiecen a producir los antibióticos, ¿no? Que no se va a dar. No se va a dar, a mí se me haría muy difícil, no hay dinero para eso. Exactamente. Pues este tema nos da para hablar mucho tiempo, e incluso, como te mencioné, diferentes programas. Y ahorita que ya tenemos abordado el tema, que ya hicimos una introducción, que ya el público conoce lo que es a grandes rasgos la microbiota en general o la microbiota intestinal, como bien nos lo dijiste, después en posteriores programas vamos a abordar el tema de específicamente que lo que me gusta a mí, que es la alimentación y cómo la microbiota se puede modificar, ¿no? Con lo que comemos. Pero por lo pronto, pues concluimos el día de hoy el programa. Muchas gracias, doctor Rafael Martínez, por todo lo que nos hiciste conocer el día de hoy. Y la verdad que muy interesante el tema, y pues esperamos que podamos contar contigo en otra ocasión para hablar de lo que sigue, ¿no? Acerca de la microbiota intestinal ya
más específicamente, ¿no? Así es, pues de nuevo muchas gracias por la invitación a tu programa, a tu nuevo proyecto, y espero que siga creciendo y te vaya muy bien en eso que se me hace muy interesante, que estés abordando este tipo de temas de una manera digital, donde cualquier persona lo puede ver, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que nos estamos viendo por aquí en Sí, algún sí. otro momento, ¿no? Oye, y invítanos, pues tú también estás haciendo una expresión digital de tu trabajo, digámoslo así, una expresión digital y das a conocer mucho para la comunidad médica, o sea, a nosotros, el trabajo que tú haces digital o la información que das es para médicos, o sea, diferentes cosas que podemos hacer para hacer diagnóstico microbiológico. Y también hay gente que te sigue y quisiera que nos compartieras tus redes sociales, dónde pueden encontrarte, en dónde trabajas, si quieren contactarte contigo por algún tema en especial. Entonces, para que nos compartas eso, por favor. Sí, creo que sí. Me pueden encontrar físicamente en el Laboratorio Dorado, aquí en Mexicali. Está en Álvaro Obregón 1500, es la dirección. ¿Teléfono? El teléfono, déjame lo veo porque nunca me lo sé de memoria, ¿no? Sí, no importa. No importa. En lo que lo reviso. Las redes sociales me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Dr. Raf M. Le ponen Raf con doble F. Doctor Raf. Ajá, sí. Y con doble F, y ahí me pueden encontrar en Facebook E Instagram. También tengo con ese mismo Dr. Raf en YouTube algo, aunque eso todavía no subo tanto. Ahorita donde hay más flujo, donde subo la información es en Facebook. En Facebook y en Instagram. Y en Instagram, y como bien lo comentaste, básicamente mi información está enfocada al gremio de la salud, ¿no? Sí. Todavía no he subido nada para la población que está fuera del gremio, porque mi interés de momento es que la información de microbiología clínica, infectología, pues esté constantemente recordándose en el gremio, ¿no? Sobre todo porque no lo sabemos todo y hay que estarnos actualizando, y pues este tipo de información nos ayuda a eso. Así es. Sí, el teléfono del laboratorio es 552-3230. 552-3230. Así es. Y por las redes sociales también pueden contactar directamente. Si no se tarda tanto en contestar, más mediodía máximo, ¿no? Por ahí también pueden contactar y pues nos estaremos viendo constantemente. Muchas gracias de nuevo. Pues muchas gracias por seguirnos. Recuerden suscribirse al canal, denos like y seguirnos. Gracias. Y compartirnos, ¿no?